León, la nueva 1510 AM, Opus 102 y Vive FM, a través de la Feria Internacional del Libro 2023, la segunda después de la pandemia, nuestra segunda oportunidad luego de la pandemia. Aprovechando que estábamos ahorita hablando sobre cuentos con Lola Homer, me quedó la idea y estoy realmente emocionado porque hasta de las finanzas personales hay cuentos y hay fábulas. Y vamos a platicar, tengo el gran honor de que platicaremos con un autor joven que nos presentará justamente historias para una educación financiera temprana, fábulas financieras. Ángel Escamilla. ¿Cómo estamos, Ángel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por tenerme aquí en su auditorio. Muy bien, pues de veras puede haber cuentos y fábulas de muchos géneros, pero de finanzas, ahí es donde sí, no solo me emociono, sino que encuentro que es bastante importante. ¿Por qué vino la idea, Ángel, de que ahora pudiésemos tener en nuestras manos y en las manos de nuestros muchachos fábulas financieras? Primero que nada, claro que sí puede haber cuentos de finanzas, Mario. Es muy importante que haya este tipo de cuentos porque la educación financiera se aprende desde lo más pequeño que somos. La relación con el dinero empieza desde antes de que nacemos y hasta después de que morimos con todos los gastos que tienen. Ay, de repente te escuché. Con el funeral y demás. Pero todo esto lo vamos aprendiendo desde que nuestros papás están ahorrando, o que si nos prestan una alcancía, que si están en gastos o que si no están en gastos, si nos ponen a trabajar, si nada más nos dan el domingo. Entonces todos estos hábitos los vamos aprendiendo y replicando en nuestras vidas y en las de las futuras generaciones. Es por esto que me surgió la idea de hacerlo de la forma más amena y comprensible posible. Yo soy una persona que cuando era niño no era muy ávido en la lectura, porque los temas que me gustaban eran historias. Me gustaba mucho leer fábulas, me gustaba leer algunas historias del catecismo que traían muchos dibujitos y traían siempre una reflexión al final. Y muchas veces las lecciones o los libros que tenemos a la mano de niños no son quizá los más adecuados cuando nosotros traemos mucha energía y mucha creatividad para poder estar pensando en cosas. A veces los libros pueden ser un poco difíciles, entonces las historias son cautivadoras y a través de historias podemos experimentar en cabeza ajena. En este libro que estoy presentando en la Feria del Libro hay 25 fábulas en las cuales a través de los personajes, que en su mayoría son animales, hay una niña que igual al rato te puedo platicar de esa fábula que está muy interesante. A través de esos personajes podemos experimentar cosas de la vida real que van a ser aplicables en un futuro y que ya son aplicables. Ahora, tratándose de finanzas, porque siempre es muy posible quienes no conozcamos del tema, que de repente veamos que infancia y finanzas choquen porque son mundos muy distantes uno del otro, distantes en edades, distantes en contextos. Si papá y mamá no le entienden, el niño menos. ¿Te has enfrentado a ese problema? Sí, totalmente. Bueno, cuando yo estaba en la escuela teníamos una clase de valores y esa clase de valores, ¿tú crees que nos hizo que todos los alumnos de la escuela nos hiciéramos 100% fieles a los valores? La realidad es que no por la clase de valores en todo caso. Y es lo mismo con el tema de las finanzas. Para empezar, normalmente no hay clases de finanzas en las escuelas y en los colegios. Pero todo esto son cosas que se aprenden desde casa, igual que los valores. Si tu mamá y tu papá nunca te inculcó el levantarte temprano y hacer tu cama, el limpiar los platos y ser una persona limpia o ser de cierta forma, así vas a ser a lo largo de tu vida muy probablemente. Es lo mismo con las finanzas. A pesar de que no te lo enseñen en la escuela, o si te lo enseñaran en la escuela, esto va más allá de eso y es algo que lo vas aprendiendo en casa, como si fueran los valores. Pero entonces tenemos que partir de la base de que primero mamá y papá lo sepan, porque si el niño lo sabe y mamá y papá no, pues nos va a pasar como con los Simpsons, de que Lisa Simpson es muy inteligente, pero el resto de la familia, quién sabe. Sí, totalmente, y de hecho ese sí ha sido un reto al que me he estado enfrentando con lo del libro. Hay muchas personas que no tienen el acceso a la educación financiera y ven esto como algo imposible. Si ellos no tuvieron pues sí, el privilegio de tener educación financiera y si ellos no se sienten como que son expertos en eso, pues cómo sus hijos sí van a saber. Es algo que no cabe en mente
de muchas personas. Por otro lado, hay personas que sí tuvieron ese privilegio y beneficio de que en su casa les inculcaron el cuidar del dinero y ser responsables, enseñar el interés compuesto, cómo funciona el crédito, entre otros muchos temas que son vitales para nuestra vida, y para sus hijos lo ven muy importante, y para eso no he batallado nada para poder presentarles Fábulas Financieras como una buena alternativa para comenzar en el mundo de las finanzas. Pero fíjate que podemos empezar como familias con cosas muchísimo más básicas que si se quedan arraigadas ya es una disciplina que les calcamos a nuestros muchachos. Tiende la cama, trapea el piso, dobla la ropa, no dejes el calcetín ahí en el suelo, cosas así. O sea, es una base tan fundamental que yo creo que primero es esa base, claro, para luego pasar a los pesos. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo, y si no puedes, yo tengo una filosofía de vida en el que primero hay que ser para luego hacer, para al último el tener. Muchas veces las personas ven las finanzas como que, ay, me voy a hacer millonario aprendiendo de finanzas personales. No, claro que así no funciona. Primero tienes que tener un estilo de vida en el que te pueda llevar en un futuro, en el largo plazo, a través de el interés compuesto y la constancia, el conseguir tener pues cierta liquidez o paz financiera, por así llamarla. Pero no es algo que sea de un día para el otro, es algo que empieza por cómo eres tú y que empieza por esos hábitos que tú mencionas, de ser una persona de bien. Y paz financiera no significa que tengas mucha lana. Paz Exacto. financiera significa que no le debas a nadie. Si tú tienes solo Exacto. un peso pero no le debes a nadie, eres rico. Claro, y todo va a depender de cuáles son tus metas verdaderas. Si a lo mejor no le debes a nadie y esa era tu meta, pues vas a estar tranquilo. Y si tu meta era poder ir de vacaciones a la playa y ya las tienes y no le estás debiendo a nadie, pues qué padre, y está bien. Y conforme a tus necesidades te puedes ir adaptando, y conforme a lo que vayas a ir ahorrando y conforme a lo que te vayas tú poniendo en tu plan de vida, eso es lo que te va a llevar el conocer de las finanzas, el ir consiguiendo tus metas conforme a tu plan de vida y no estándote comparando con figuras que a lo mejor tienen un camino y un plan completamente distinto al tuyo. Sí. Ahora, cuando empezaste la redacción, la creación de Fábulas Financieras, no sé si observaste con atención a tu futuro lector, es decir, al niño que tendrá en sus manitas el libro. Ese perfil, si observaste un perfil de ese niño lector, ¿cómo es ese niño lector que va a leer Fábulas Financieras? Sí, mira, al empezar a redactar, honestamente, todo el libro iba dirigido a algo que a mí me hubiera gustado que me leyeran de niño. De ahí, con apoyo de mi editora Priscila Garza, de la editorial Ex Libris, que con mucho amor me estuvo ayudando y con mucho gusto me gustaría mencionarla. Lo fuimos adaptando a un niño que no tuviera absolutamente ningún tipo de ayuda de sus papás del estar leyendo el libro. Pero es bien chistoso porque la primera redacción, yo soy una persona que le gusta mucho el suspenso y a veces soy muy trágico en mi forma de contar las historias. Y por ejemplo, la primera fábula es acerca de un oso que se gasta todo su dinero en comprar miel porque estaba en oferta en el supermercado. En la fábula original, antes de que pasara por la edición de Priscila, el oso era bombero. Me cabe contar esa parte de detalle importante. Bueno, hay un oso guardabosques que vemos en los dibujos animados que te dicen, no prendas fuego. Bueno, este era un bombero que vivía cerca de una playa y había un incendio, y por el oso haberse gastado todo el dinero en la miel, no podía salvar el incendio en la ciudad. Y total, era un final bien trágico que ya mejor hasta ahí le cuento porque a lo mejor ya no se volvía tan apto para niños. Pero el caso es que no podíamos usar la miel para apagar el fuego. Hubiera estado buena, pero yo sí lo he intentado y no sirve. Que yo sepa, la miel no es un combustible que... Pero tiene azúcar, ¿no? Tienes razón, y con azúcar prendemos la carne asada, tienes razón. Sí. Pero a final de cuentas esa parte quedó ahí. Cuando empezó a ver mi editora que había incendio y que había tragedia, me dijo, no, esto lo van a leer niños, no puede ir para ese lado, vamos a adaptarlo a algo mejor. Okay. Ya al final terminó siendo otro más adaptado hacia un niño y le agregué una parte importante. Yo tenía la idea de que nada más iba a ser la historia y la moraleja. La actividad
que se le agregó después de la moraleja es para que el niño por sí solo pueda tener una metacognición más profunda, y hay veces que se tiene que ver acompañado de alguien más, no nada más los papás. La actividad, por ejemplo, le puede decir: vuélvete un investigador, pregúntale a tu papá cuánto costaban los chocolates cuando él era niño y tenía tu misma edad. Asimismo, ve con tu abuelito y hazle la misma pregunta. ¿Cuál es la profundidad o la importancia de esto? Con esas preguntas y el volverse investigador, además de la fábula que ya se contó antes y la moraleja, no va a haber forma de que el niño no entienda qué es la inflación. ¿Por qué? Porque el niño ya ha ido a una tienda de conveniencia y ya ha visto que ya con 20 pesos no te alcanzas ningún chocolate, pero cuando vaya con el papá y le diga: no, con 20 pesos antes te alcanzabas A, B y C, D, y cuando vayas con el abuelo, el niño le van a decir: no, con 20 pesos te alcanzabas A, B, C, D, E, F, G, H y J. Entonces, esa es una cosa que le va a quedar bien grabada al niño y lo va a tener en conciencia de aquí a futuro. Qué bien, o sea, estás traduciendo, estás transformando conceptos financieros en algo digerible a la edad del niño. Claro que sí, porque todos los niños saben cuánto cuestan los chocolates. A lo mejor la canasta básica no te van a entender o van a batallar mucho para entender qué es la canasta básica y cómo funciona su inflación, pero todos los niños saben cuánto cuesta su chocolate favorito. O no, como cuando fuimos niños, yo fui de una generación en donde comprábamos estampitas de superhéroes, de luchadores y demás. Pues algo similar, o sea, te haces de una idea básica de la economía a través de tu luchador favorito, tu superhéroe favorito. Sí, yo soy muy fan de los mundiales y yo me acuerdo que coleccionaba estampitas del mundial, y este último mundial ya no la libré porque estaban demasiado caras las estampitas, pero esa sería como otra muy buena forma de llegarle a un niño que le gusta coleccionar estampitas. Ahora bien, Ángel, pensando un poquito más drásticamente al interior de familias, porque es una realidad. Sí. Hay muchas familias con muchos problemas y la mayoría de los problemas de las familias son problemas económicos en donde el dinero o no lo hay o lo hubo y no se manejó bien, y eso se traduce en relaciones ásperas entre los miembros, cuando papá o mamá le hablan feo a los niños o viceversa, o cuando por ejemplo es Navidad o Día del Niño y el niño pues quisiera tener un regalo y papá le dice bien crudo: no hay dinero. Como que cuando somos papás queremos obligar a nuestros niños a que entiendan las cosas con mentalidad de adulto, pero no se puede porque es niño. Sí, totalmente. Y pues como dicen, hay una frase que se acaba el dinero y se acaba el amor. Muchas veces es complicado como adultos el entender la importancia de llevar el dinero con una muy buena responsabilidad, el tener buenos presupuestos, el tener plan A, B y C. Y pues obviamente esto el niño es muy difícil que te lo pueda comprender a edad temprana. A lo mejor hay conceptos que sí los va a entender de cierta forma, pero la situación de cómo es la vida adulta y de que hay que tener alta responsabilidad con el dinero es complicado. Sin embargo, la idea de este libro es fomentarlo para las futuras generaciones, para las generaciones que ya son adultas y nunca tuvieron una educación financiera. Claro que Fábulas Financieras les va a dar ciertos apuntes o ideas que les va a servir bastante en su vida, pero es más responsabilidad de ellos sacar su Excel y investigar y documentarse de cómo llevar las finanzas de la mejor manera posible, y pues les va a ayudar a ellos. O sea, a final de cuentas, como te dije hace un momento, el dinero va a estar hasta después de que te mueras. Hay que hacer ciertos pagos, entonces hay que tener cierta conciencia de la importancia que tiene, porque vas a estar conviviendo con él toda tu vida. No, por ponerte un ejemplo, cuando estamos dados de alta en Hacienda y tenemos deudas o tenemos deudas de crédito y de repente colgamos los tenis, las deudas siguen ahí. Sí. Y alguien las asume, o alguien de tus hijos o alguien, pero de que no se pierde, no se pierde. Pero otra pregunta un poquito ácida, Ángel. Dime. Cuando el niño concluya Fábulas Financieras y tenga ya una noción mucho más sólida para su edad de las finanzas, ¿no corremos el riesgo de fomentar, sin proponérnoslo, de fomentar asperezas entre papá y el hijo? Porque como ahora el hijo sabe más de pesos que el papá, que de repente el papá se siente herido en su ego de papá y que diga: oye, ¿cómo es que mi hijo sabe más que yo? No me estés diciendo de que yo soy tu papá, yo sé lo que hago. O sea, que puede pasar, puede suceder. Sí, definitivamente puede pasar, pero creo que eso es preferible a que el niño no sepa nada y se enfrente en un futuro a un mundo en el que hay una marea y el niño no sabe nada.
digamos que hasta cierto punto es aceptable que los padres de familia no tengan todos los conocimientos necesarios para llevar a cabo su vida económica de manera responsable, porque la realidad es que esto es algo muy reciente que se ha venido expandiendo últimamente, pero mis papás, por ejemplo, te podré decir desde un lado privilegiado en el que mi papá tiene una maestría en administración y, y hay muchos conceptos que aún en la maestría no se tomaron en cuenta. A lo mejor hay mucha información en libros de texto en inglés, pero ¿cuántas personas hablan inglés en este país? Y de hecho Fábulas Financieras es su primer libro, es el primer libro en su tipo en el cual hay educación financiera para una edad temprana. En inglés hay 2 que 3, pero en español esto no existía hace menos de 3 meses. Entonces, no es que no haya justificación, porque a final de cuentas todos somos responsables de nuestra propia vida, pero definitivamente creo que si llega a pasar esa situación que tú comentas, hay que pensar los papás de una manera proactiva y responsable en la que si el niño está muy activo, pues hay que apoyarlo e impulsarlo para que él salga adelante igual que nosotros. A final de cuentas, como familia hay que apoyarnos entre todos, cada quien tiene sus fortalezas y sus oportunidades que tenemos que impulsarnos y creo que eso es una oportunidad muy buena que puede pasar y me daría mucho gusto que pasen. Y hasta donde te ha tocado observar la vida, Ángel, ¿qué tanta humildad ves en los papás de decir, yo no sé esto y no se lo puedo enseñar a mi hijo, que lo averigüemos de otra fuente? Fíjate que no me ha tocado frente a frente, lo más cerca que me ha pasado es ver cómo pasan papás con sus hijos y al ver Fábulas Financieras y al comentarles de qué es lo que trata y lo que se va a estar aprendiendo, me dicen, uy, esto a mí me lo hubieran enseñado hace mucho tiempo. Muchas veces el speech que doy y que comento es el de una fábula, de un error que cometemos muchos mexicanos, que es el del sacar un carro recién salido de agencia. Les comento la fábula de Jorge el Jaguar con su avión. Jorge el Jaguar era un jaguar que quería sacar su avión recién salido de agencia y Mira qué inteligente, porque justamente una figura de un felino la vemos en muchos automóviles. Sin decir marcas, pero el felino siempre está ahí. sí. Y aparte ¿cómo se le podrá decir? La ironía, ¿no? De que un jaguar tan rápido que es, realmente no necesitaba un avión para poderse estar moviendo. Esa es como que parte de las cosas que consideré para el personaje. Pero bueno, en la fábula, Jorge el Jaguar quiere tener su avión recién salido de agencia. Lo saca, lo compra a crédito y a la hora de que ya tiene su avión, muy feliz, se toma sus fotos, lleva a todos lados a sus conocidos en avión, pero no consideró el mantenimiento, no consideró la gasolina, no consideró las llantas que lleva el avión y pues termina bailando porque no la hace con su sueldo para mantener el avión y lo tiene que regresar y lo termina rematando. Les cuento esa historia a los papás y dicen, como que les viene un flashback en su mente y dicen, no, pues sí, esto lo debía haber leído hace mucho tiempo porque pues es un gesto como que cultural que tienen y tenemos muchas personas de querer sacar un carro recién salido de agencias cuando muchas veces el pagarlo a crédito te sale un cuentón y no contemplamos ni presupuestamos muchos de los gastos que conlleva tener un carro, que muchas veces termina siendo un pasivo a menos de que no sea tu herramienta de trabajo. Bueno, de cada 10 lectores adultos de Fábulas Financieras, ¿cuántos te dicen, esto me lo hubieran enseñado hace mucho? Es un número muy alto, yo creo que la mitad sí dicen eso. Ok, es interesante, o sea, de cada 2, uno dice, me lo hubieran enseñado, y la otra mitad que dice, yo no sabía, ¿o qué dicen? No, la otra mitad tiene un buen recibimiento y lo ve como una propuesta propositiva en la cual, ok, me lo llevo, ya no me digas más y esto lo quiero para mi hijo. Ahora bien, ¿cuántos papás se sentirán heridos en su ego al leer este libro de decir, no, yo sé lo que estoy haciendo con mi hijo? Pues no te sabría decir porque yo no soy papá aún y con los que he platicado he tenido un buen recibimiento. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que la gran mayoría están siempre pensando en lo mejor para sus hijos. Si yo fuera papá, querría lo mismo, que mi hijo tuviera la mejor educación.
y por tanto, pues por eso le aportan esto que les va a servir. Pero como papás tenemos que tener en claro qué significa eso de lo mejor, porque si mi base de lo mejor es pobre, le acabaré dando una cosa pobre. O sea, primero los papás son de los que tienen que leer este tipo de temas. Yo le voy a que tanto muchachos, niños, como los papás de los niños lean juntos estas fábulas. Sí, sí. ¿Dónde podemos encontrar fábulas financieras? Fábulas Financieras está a la venta en Amazon. Asimismo, estamos en el stand 326 en la editorial Ex Libris. Ahí voy a estar presente buena parte de la feria del libro por si se lo quieren llevar autografiado. Y en algunas librerías de la ciudad de Monterrey. Estamos en Academ, estamos en Beit Yala, estamos también en la Cafetería Brera, cerca de la Colonia Obispado, en Educreativos, en San Nicolás de los Garza, enfrente de los famosos tacos popos. Y también estamos ya me dio hambre. Estamos en Brera, en Educreativos, Academ, en Punto y Coma, la librería que está en Garzazada. Sí, el punto de encuentro para quienes queremos oler y leer. Buenísimo lugar. Y creo que ya dije todos los lugares en donde está a la venta. Muy bien, entonces tenemos tarea como padres de familia y como quienes nos estén escuchando, que ahorita estén aprovechando que vienen en la escuela y que tenemos este libro, Fábulas Financieras. Sumérjanse en el mundo de estas fábulas, aprendan lo